No sé si os habéis fijado en las canciones que hemos cantado, en los himnos que hemos cantado el día de hoy. Hemos empezado con ese magnífico himno de Lutero que habla diciendo castillo fuerte es nuestro Dios. Un castillo no se construye si no hay una guerra, si no hay lucha, si no hay batalla. Castillo fuerte no está en nosotros, sino que es nuestro Dios. Ese famoso himno de Martín Lutero. Después hemos seguido cantando un himno muy basado a lo que tenemos aquí en Efesios. Estad por Cristo firmes, soldados de la fe. Tenemos que estar firmes en Cristo. Y después hemos cantado un himno que nos hace una pregunta a todos nosotros. ¿Soy yo soldado de Jesús? Una pregunta que te tienes que hacer tú en tu corazón. ¿Eres tú un soldado, una soldado de Jesús? Porque la vida cristiana no es un lecho de rosas, la vida cristiana es una batalla. Hemos visto aquí cómo la vida cristiana era un camino, cómo la familia cristiana es una familia también, cómo la vida cristiana hay que estar unidos, pero hemos visto como un cuerpo, unidos como un cuerpo, pero hemos visto que también es un ejército. El soldado cristiano está dentro de un ejército y la vida cristiana es una batalla. Cuando el apóstol Pablo, le iba a escribir a uno de sus hijos en la fe, si se puede decir así, a Timoteo, que le amaba porque Timoteo había aprendido del apóstol Pablo, y cuando le iba a escribir a este pastor joven, una y otra vez puso referencias a la batalla. Le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. También le dijo, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La batalla, la guerra no es bonita, hay que sufrir penalidades, pero hay un objetivo final. Y para lograr ese objetivo hay que sufrir estas penalidades. También Pablo le dijo a Timoteo, ninguno que milita, ninguno que es militar, se enreda en los negocios de la vida, sino que lucha fielmente para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Pablo al final de su vida le podía decir a Timoteo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. Y es que el cristiano, y solamente el cristiano, está en una guerra inmensa contra el pecado. Aquel que no conoce a Cristo vive en pecado y no lucha contra el pecado. Esas cosas son normales. Mentira, bueno, si es para una buena causa da igual. El adulterio da igual. Hurtar da igual. Todas estas cosas da igual y no lucha contra el pecado. Pero aquel que es de Cristo sí que lucha contra el pecado, está en esta batalla. Y por eso Pablo comienza aquí diciendo en Efesios 6, versículo 10, dice ahí, por lo demás, hermanos míos. Son aquellos que eran hermanos de Pablo, aquellos que son verdaderos cristianos que están en esta lucha. Y es que Satanás viene con su ejército espiritual y quiere, a ti cristiano, cristiana, quiere tentarte a que caigas. Utiliza el mundo, otro enemigo nuestro, para influenciarnos, utiliza la carne, ese enemigo que llevamos dentro, para hacernos caer. Y el enemigo nos ha declarado la guerra, de eso no cabe ninguna duda. La semana pasada, si escuchaste el mensaje, fuimos primero al colegio y aprendimos que no tenemos lucha contra sangre y carne, contra otras personas, sino contra unas huestes espirituales de maldad, contra el mismo diablo que nos quiere tentar y que quiere que caigamos en pecado. Después de aprender esto en el colegio, fuimos al gimnasio a entrenar y allí aprendimos que por lo demás tenemos que fortalecernos no en nuestras propias obras y méritos, sino en el Señor y en el poder de su fuerza. Y después de ir al colegio y al gimnasio, acabamos en el vestuario, donde dijimos que teníamos que vestirnos. Y ahí es donde estamos en el día de hoy, en el vestuario. ¿Por qué? Porque Pablo dice que hay una armadura que nos tenemos que vestir. Mira lo que dice el versículo 11 y el versículo 13. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Pensar un poco, ¿dónde estaba Pablo cuando escribía esta carta? Estaba en Roma, estaba en prisión. Y sabemos que había un soldado al lado suya para custodiarle, un soldado romano. Así que Pablo estaría ahí, en esta casa prisión en la que estaba Pablo, viendo a este soldado, viendo cómo se vestía este soldado, la armadura de este soldado. Por supuesto, no creo que este soldado tuviera que llevar un escudo cuando estaba con Pablo, no creo que Pablo fuera tan peligroso,
pero sin duda este soldado cuando salía a la guerra tenía que llevar este escudo. Y sabemos, si habéis visto quizá alguna película de cómo luchaban los romanos, tenían un escudo bastante grande, tenían una armadura potente, eran muy organizados, tenían una armadura diseñada para obtener la victoria. Pero Pablo no solamente estaba pensando en ese soldado romano para hacer esta ilustración de la armadura de Dios, también estaba pensando en el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento nos habla de Dios en algunas partes como un guerrero divino. El Salmo 24, versículo 8, nos dice que Jehová es el fuerte y valiente, Él es el poderoso en la batalla. Y al final sabemos que ese que es poderoso en la batalla, ese que ha ganado la victoria, ese que es Jehová de los ejércitos, que es poderoso en la guerra, ¿quién es sino el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo cuando fue a la cruz, aunque la gente no lo viera, aunque tú quizás no te hayas dado cuenta, pero ahí estaba luchando la batalla más grande, espiritual, la batalla espiritual más grande que nunca se haya luchado. El Señor Jesucristo es este guerrero divino. Y Pablo, que conocía el Antiguo Testamento, tenía eso en mente también cuando hizo esta ilustración. Por eso Romanos 13, versículo 14 nos dice, y vestíos del Señor Jesucristo. La armadura de Dios no es nuestra, es de Dios, es más, es del Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que la tomemos. Es la armadura de Dios y no del hombre. No es una armadura que fabricamos, sino una que recibimos. Dios nos quiere dar esa armadura. Hemos hablado muchas veces en Efesios, que es el libro de las riquezas de la gracia, donde el cristiano aprende todas estas riquezas que te ha dejado en herencia tu Padre, que te quiere dar. Y no solamente aprendemos cómo son estas riquezas, sino cómo utilizarlas. Y en este cofre del tesoro que tenemos los cristianos, ahí también está esta armadura de Dios que nos tenemos que poner. Y cuidado de que pensemos que nosotros tenemos nuestra propia armadura, que esto sirve. Me acuerdo cuando estaba en Irlanda y trabajaba en una empresa allí en Irlanda. Y en la empresa esta yo no sabía mucho de cómo funcionaban todas estas cosas, pero al ir allí, pues me decían que la empresa me proveían no solamente de las cosas de trabajo, de las herramientas, sino también de toda la equipación o el vestuario que yo necesitaba tener. La empresa me proveía unos pantalones de trabajo, un jersey, una camiseta, un chaleco de trabajo, me proveía también unas gafas de seguridad, me proveía también unos cascos de seguridad para los sonidos fuertes, me proveía de mascarilla cuando hacía falta. Todo lo proveía la empresa, porque sabía la empresa que eso era lo que necesitabas para hacer el trabajo. Y que si yo decía, no, yo me llevo de mi casa mis propios chándal y voy a trabajar, me decía, no, eso es peligroso. O yo me llevo de mi casa mi propia mascarilla o mis propios cascos. No, tiene que ser aquello que te proveemos que es adecuado para el trabajo que vas a hacer. Y de la misma manera, Dios nos provee esa armadura que necesitamos. No tienes que pensar, pues yo me lo busco yo solo, o yo soy capaz de resistir, me busco el escudo de mi propia constancia para resistir los dardos del maligno. No, necesitas el escudo de la fe, necesitas la armadura que te da Dios, es su armadura y no la tuya. Por eso dice ahí la armadura de Dios. No lo deja en la armadura en general, sino la armadura de Dios. Pero no solamente dice la armadura de Dios, sino fíjate, dice las dos veces que lo nombra, dice vestíos de toda. Porque somos tan dados sí, yo me pongo casi toda la armadura. Yo cuando voy al trabajo me pongo todo este vestuario menos, es que los cascos me molestan mucho, es que esto me molesta mucho. Dice ahí, póntela toda. Porque en aquel lugar que no lleves la armadura, el enemigo va a apuntar hacia ese lugar. Hacia ese lugar va a apuntar el enemigo siempre. Por eso hay que tomarla toda. ¿Y para qué necesitamos esta armadura? Pues Pablo lo deja bien claro, da 3 razones. Primero dice en general para estar firme, y lo repite 3 o 4 veces. Vestíos de toda la armadura de Dios, versículo 11, para que podáis estar firmes. Versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Es la misma palabra que estar firmes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estar firmes, una y otra vez. Es para poder estar firmes, como dice el versículo 11, contra las asechanzas del diablo.
las tácticas del diablo, los métodos astutos del diablo. Necesitas la armadura si vas a resistir la gran amenaza del enemigo que enfrentamos. Tenemos que recordar, los efesios aquí vivían en la ciudad de Éfeso, pero el cristiano no solamente vive en donde vivas, en la Sierra de Segura, en Cortijos, en Hornos, en Siles, en Arroyo, en donde vives, no solamente vives ahí, pero el cristiano también vive en Cristo. ¿Y a qué me refiero? A que hay una esfera espiritual de tu vida. Y esa esfera en la que Satanás quiere atacar, esa esfera espiritual. Y por eso los efesios tenían también una lucha espiritual contra enemigos que querían hacerles caer en pecado. Satanás y toda su banda vienen muchísimas veces al día a tentarte a pecar, con la tentación de pecado. Y sus métodos, sus asechanzas son muy astutos. Y solamente puedes esquivarlos, no solamente puedes pararlos con la armadura de Dios. Solamente se pueden parar con la armadura de Dios. También estamos firmes para así poder resistir en el día malo. En el día malo. La batalla cristiana tiene sus días buenos y malos. Todos pasamos por esos días. Esos días cuando estás a tope con el Señor, estás con fuerza y el Señor te ayuda y ves que todo va bien y que puedes hablar a tus amigos y que puedes vencer el pecado y que estás avanzando en conocer más al Señor. Pero luego vienen también los días malos. Esos días cuando las cosas no van tan bien, cuando escuchas malas noticias, cuando te sientes deprimido, cuando el día parece nublado todos los días, cuando estás cansado, cuando estás enfermo también, cuando estás frío espiritualmente, cuando no lo sientes tan cercano. Y entonces, en ese día malo, es cuando Satanás junta todas sus fuerzas para atacar. Por eso hay que tomar la armadura de Dios para poder estar firme en el día malo, que el día malo va a llegar. Y también para poder estar firmes cuando todo haya acabado, como dice ahí, y habiendo acabado todo, cuando todo se acabe, cuando la guerra se haya acabado, ¿quién va a estar de pie? ¿Quién será el último en caer? ¿Quién va a ser el que se quede en pie en la guerra? Para poder estar firmes cuando todo haya acabado. Y sabemos que un día la batalla acabará para el cristiano y en ese día queremos estar firmes por la gracia de Dios. ¿Sabéis qué? Muchos que profesan ser cristianos en el día de hoy, al poco tiempo o cuando llega el día malo, caen y son vencidos por el diablo. No llevaban la armadura de Dios, por eso han caído, porque eran soldados falsos. Y es que tenemos que darnos cuenta que la vida cristiana no es para cobardes, no es para cobardes, no es apta para vagos, para negligentes. Es más, la vida cristiana, la batalla cristiana, se nos dice en la palabra de Dios que es violenta espiritualmente. Porque cuando una persona quiere seguir a Cristo, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando una persona dice, voy a tomar ese paso de fe, de venir a Cristo y de seguir a Cristo, no importa las consecuencias. Cuando tú haces eso, van a venir a atacarte. Satanás con toda su fuerza, con todo lo que pueda, va a venir a atacar. ¿Y sabes qué? El mismo Cristo dijo, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los valientes o los enérgicos lo arrebatan. Para seguir a Cristo hace falta entregarle tu vida entera. La salvación es por fe, descansando en Cristo, pero vivir la vida cristiana te va a costar la vida. La batalla es costosa, pero merece la pena, porque la victoria la ha ganado ya Cristo por nosotros, nuestro capitán. Así que el verdadero cristiano es un soldado. Y aquí Pablo describe la armadura de este soldado. Y después de esta introducción, Pablo da 6 partes de la armadura del soldado, 6 elementos, 6 objetos. Y también con estos 6 objetos, Pablo en cierta manera está resumiendo toda la enseñanza de la epístola a los Efesios. Muchas veces cuando llamamos a alguien, estamos llamando y hablamos por 10 minutos y al final decimos, venga, a ver, un resumen de lo que hemos dicho. Esto que tengo que hacer, esto que tienes que hacer y ya está. Vale, nos gustan los resúmenes, nos gustan las listas porque a veces la conversación se hace muy larga y queremos un resumen. Pues aquí Pablo nos da 6 elementos de la armadura del cristiano. 6 elementos que podemos recordar fácilmente para saber cómo hemos de vivir como soldados cristianos. Y en cierta manera un buen resumen del libro entero de Efesios. Hoy vamos a ver 2 de estos elementos, los que aparecen en el versículo 14.
y Dios mediante veremos 2 por semana. Y estos que aparecen en el versículo 14 son el cinto, el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pablo nos está diciendo, ponte el cinturón. No trabajaba para la DGT Pablo, sino que estaba trabajando como general del ejército cristiano. Y dice, ponte el cinturón del Señor, ponte el cinturón de la verdad, ponte el cinturón. Y después dice, ponte la coraza de justicia. Así que te pregunto, ¿quieres luchar esta guerra? ¿Estás dispuesto? ¿Tienes claro esta gran batalla y estás dispuesto a lucharla? Porque este primer elemento de la armadura, el cinturón de la verdad, demuestra si de verdad quieres luchar esta guerra. Como hemos cantado, hazte la pregunta, ¿soy yo soldado de Jesús? ¿Soy yo soldado de Jesús? En primer lugar, el primer elemento que vemos es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Piensa, ¿para qué se utiliza un cinturón? ¿Para qué se utiliza un cinto? Pues a lo mejor hay algunas mujeres que se lo ponen para adornar. Un cinturón muy bonito para adornar, qué bonito queda. Pero ese no es el objetivo del cinturón. El objetivo del cinturón es para sujetar, para ceñir una prenda de vestir que a lo mejor está un poco ancha, para ceñírtela, para sujetarla, te pones el cinturón. Cuando a ese joven se le están cayendo los pantalones, el padre le dice, ponte el cinturón, hijo, ponte el cinturón, que se te caen los pantalones. Pues para eso es el cinturón. Y en los tiempos bíblicos, no sé si lo sabéis, pero muchos hombres, incluso soldados, vestían con túnicas. Quizá habéis visto alguna imagen, alguna ilustración de tiempos bíblicos, vestían con túnicas. Y cuando tú estabas en casa, pues tú tenías la túnica ahí, estabas sentado y no te ponías el cinturón porque estabas tranquilo, estabas comiendo, estabas hablando, descansando. Pero cuando ibas a trabajar, y más que nada el soldado, cuando iba a luchar, lo primerísimo que tenía que hacer es ponerse el cinturón. Es ceñirse sus lomos, ceñirse su cintura con ese cinturón. Un cinturón, en primer lugar, permitía el movimiento. El cinturón permitía el movimiento. Si tú ibas a ir a luchar con una túnica, te ibas a tropezar, porque iba a estar por en medio. Por eso se ponía en el cinturón. En segundo lugar, el cinturón también fortalecía los lomos. Aún hoy hay gente que se pone un estilo de cinturón para fortalecer los lomos, para también los riñones ahí, para tener más fuerza. Y el cinturón era lo primero que se ponía el soldado. Y es lo primero que aparece en esta armadura de Dios que Pablo nos explica aquí, esta ilustración que Pablo hace para que recordemos cómo debe vivir el cristiano, como soldados cristianos que somos. Cristo les dijo a sus discípulos en una ocasión que estén ceñidos vuestros lomos, que estén ceñidos vuestros lomos, sois siervos míos. No viváis una vida de, no pasa nada, en casa, sin ninguna responsabilidad. No, hay un trabajo que hacer, hay una batalla que luchar, que estén ceñidos vuestros lomos. Pero quizá podemos preguntar, ¿y a qué se refiere esto de ceñidos con la verdad? ¿A qué verdad se refiere? Pues hay un hombre puritano, se llama William Gurnall, que escribió un libro que se llama El cristiano con toda la armadura de Dios. Os recomiendo este libro. Y en cuanto a esto de la verdad, lo separa en dos aspectos. Por un lado, tenemos que ceñirnos con la verdad de la palabra de Dios, con las verdades doctrinales que hay en la palabra de Dios. Y por otro lado, tenemos que ceñirlos con la verdad practicada, una vida de verdad y no hipócrita. Pero vamos con lo primero, la verdad doctrinal. Y es que la verdad doctrinal es ese cinturón que va a la mente del cristiano. Y Pedro explica esto en 1 de Pedro 1:13. Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pensamos, ¿cómo que el entendimiento tiene lomos? Pero la figura que hace Pedro es la misma que hace Pablo aquí. Hay que abrocharse el cinturón de la mente para entender estas verdades. Y se refiere a las verdades de la palabra de Dios. Hay que ponérselas cerca de uno. Hay que hacerlas tuyas, ponértelas cerca tuya. Pablo, aquí en el libro de Efesios, hemos visto que ha explicado y expuesto muchísimas
verdades doctrinales. Hemos aprendido sobre la elección, sobre la redención, sobre la adopción del cristiano, sobre el perdón que recibe el cristiano, sobre que estábamos muertos en pecado y Él nos da vida, sobre la salvación por la gracia solamente por medio de la fe. Hemos aprendido y Pablo ha expuesto la verdad de esa reconciliación entre judíos y gentiles, que el pueblo de Dios no está dividido entre continentes o entre tribus no, somos uno en Cristo, no importa el trasfondo en que vengamos. Pablo ha hablado de la santificación, de la doctrina de la familia, todas estas verdades preciosas doctrinales, y dice que el cristiano se ciña, que el cristiano se abroche con ellas. Cuanto más te aprietes el cinturón con estas verdades, mejor podrás luchar para Dios, menos impedimentos en tu vida, más fortalecido estarás. El mundo en el que vivimos no cree ya en la verdad. Tú hablas con alguien ahí en el mundo sobre lo que es la verdad y te van a decir, bueno, eso es verdad para ti, pero no es verdad para mí. La verdad es relativa, ¿no? Para ti esto puede estar bien, para mí no, para mí esto está mal, para ti no, pues ya está. La verdad es relativa, ya no creen en la verdad. Y el problema es que eso muchas veces se empieza a colar en las iglesias. Y en muchas iglesias incluso llegan a decir que es imposible llegar a una definición de la verdad. Ah, tú lo ves de una manera y yo de otra. Es que la Biblia se interpreta de la manera que quieras y ya está. Y cada uno puede interpretarla según quiera, según tu mente te diga. Pero así no es. E incluso dicen, ¿cómo te atreves tú a pensar que tú tienes la razón, que tú estás en lo correcto, en la verdad, y que los demás están en el error? ¡Qué arrogante, qué intolerante, qué egoísta, qué cerrado eres! Incluso llegan a decir, mira, lo importante no es la verdad, no es lo que es verdad o no, lo importante es el amor, que estemos todos amándonos unos a otros, o lo importante es la unidad. La verdad no importa, lo importante es la unidad, que estemos todos unidos. Y por supuesto en el mundo religioso eso se lleva mucho. Lo importante es la unidad. Incluso no solamente la unidad en todas las ramas del protestantismo, como decíamos, pero la unidad de todas las iglesias cristianas o de todas las iglesias del mundo. Si al final todos adoramos al mismo Dios, por supuesto quieren que volvamos a Roma. Están diciendo que la reforma protestante de la que hemos hablado en el día de hoy fue un desastre, fue un error. Pero la Biblia habla claramente que la verdad sí que importa. La verdad sí que importa. ¿Por qué? Porque la diferencia entre la verdad y el error es la diferencia entre la vida y la muerte. Así de importante es. Y la Biblia condena el error y alaba la verdad. Y quizá preguntas, ¿y dónde está la verdad? Pues está en la palabra de Dios. Y más que nada, la verdad está en Jesús. Mira en Efesios, capítulo 4, 21. Efesios 4, 21. Habla de Cristo. Si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. Allí es donde está la verdad. No es Cristo el que dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es que no vas a encontrar ni el camino, ni la verdad, ni la vida en otro sitio. Él es la única verdad. Los efesios, estos a quien Pablo les escribe, habían creído en Cristo. Habían creído las verdades del Evangelio. Dice Efesios 1, versículo 13, dice, en Él también vosotros habéis oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Eso habían oído y eso habían creído. Y esta verdad de la que se refiere Pablo es saber en quién has creído y saber qué has creído. Es esa fe dada una vez a los santos. Es la palabra de Dios, el Evangelio de tu salvación. Mucha gente te dirá, lo importante no es lo que creas o no, sino lo que vivas. Pero la Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo y el que no cree es condenado. Así de claro es. Por supuesto que es importante. Y este cinturón de la verdad es crucial para no tropezar lo primero en la batalla. El soldado que baja sin el cinturón es el primero que tropieza y cae y es derrotado. Así que el cristiano debe profesar la verdad. ¿Y a qué me refiero con profesarla? Significa conocer estas verdades, creerlas y confesarlas con tu boca. Significa abrazar la verdad.
abrazar la verdad. Salomón le dijo a su hijo, compra la verdad y no la vendas, en Proverbios 23. Significa también seguir la verdad. ¿Dónde hay un sitio que enseñen esta verdad? Yo quiero ir ahí a aprender. No dejando de congregarnos, como dice la palabra de Dios. Significa también fundamentarte en la verdad. No apoyarse en hombres. Hay mucha gente que dice, ay, mi pastor dice que tal, y eso es Biblia para él, mi pastor dice tal. No, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay otra gente que dice, yo he visto un pastor en YouTube que dice tal, o este hombre tal que dice lo otro. ¿Y qué? Lo importante es qué dice la palabra de Dios, qué dice la verdad. Eso es lo importante. También, al profesar la verdad hay que llevar cuidado con la curiosidad. Los atenienses, la gente de Atenas, nos dice la Biblia, que siempre querían escuchar cosas nuevas. Y yo tuve una vez un hombre, un amigo, que sigo siendo amigo de esta persona, un pastor que me dijo, no busques nuevas verdades, sino más verdad. Y piénsalo, el que busca nueva verdad va buscando más cosas, a ver dónde puedo encontrar nuevas verdades, nuevas ideas. Pero el que busca más verdad se coge a la palabra de Dios y lo que hace es profundizar. No va buscando otras cosas así, se coge aquí y profundiza. Más y más verdad. No son nuevas, sino que son las mismas de siempre, pero que las digieres más y profundizas más en ellas. Cuidado con la curiosidad de lo nuevo. Y todas estas verdades hay que aplicarlas al corazón. Y es que tenemos que llevar cuidado porque Satanás siempre va a entrar con el error. Este puritano William Gurnall dijo, si la ignorancia de los fundamentos ya condena, el error es mucho más mortal. Uno que no come se morirá, pero el que traga veneno perderá la vida antes. Y tenemos que llevar cuidado, ¿por qué? Porque si no te alimentas de la verdad, cuando veas cualquier caramelo que parezca verdad, vas a intentar comerlo y puede no discernir que sea error. Aquellos que no comen de la palabra de Dios de la verdad serán mucho más propensos a comer algo que esté venenoso, para así saciarse. Mucho cuidado porque el diablo se le llama el padre de mentira. El padre de mentira. Él es el engañador. Él es el que busca atacar a las ovejas más débiles, las primeras. Siempre son las más débiles a las que va él a atacar. Así de cruel es el diablo. No busca primero a los fuertes, sino a los débiles. Por eso como iglesia también debemos proteger a los débiles, a esos nuevos convertidos, a aquellos que tienen más dificultades, protegerlos, porque el diablo anda como león alrededor buscando a quien devorar. Y no solo eso, sino que el padre de mentira tiene a su servicio también un montón de mentirosos, de embusteros, de charlatanes, de embaucadores, de falsos maestros que irán a por las ovejas débiles. Y Pablo ya les había dicho esto a los ancianos de esta misma iglesia de Éfeso. Tuvo una conversación con ellos en Hechos 20 y les dijo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y por eso nos tenemos que acoger y abrazar y hacer nuestra y abrocharnos con la palabra de verdad. Porque el diablo va a venir a atacar. El diablo ataca a los ingenuos, gente bien intencionada pero sin discernimiento en la verdad, gente que se lo cree todo. Jesús dijo, sed sencillos como palomas, pero hay gente que se queda ahí. Jesús dijo, sed sencillos como palomas y astutos como serpientes. Esa mezcla es importante. En Romanos 16, 18 habla de estos falsos maestros que con palabras, con suaves palabras y con lisonjas, con adulación, con cumplidos, engañan los corazones de los ingenuos. Cuidado con esta ingenuidad. También cuidado a los que se quedan en su estado espiritual, un estado espiritual de niños. Aquellos que cualquier cosa que parezca dulce van a por ella y se la comen, aunque esté en el suelo, aunque sea venenoso. Y así hay muchos cristianos también, son inmaduros toda su vida. Dice Efesios 4, este mismo libro, Efesios 4:14, ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay algo dulce que parece bonito aquí, allá van. Hay algo que parece bonito por aquí, allá van. Y van de un lado para otro, sin madurar, sin crecer en la palabra del Señor. El diablo también va por los inconstantes.
En 2 de Pedro 2,14 dice que falsos maestros seducirán a las almas inconstantes. Aquellos que no perseveran, aquellos que van por un poco de tiempo, ¡uf, qué cansancio, ya me voy! Aquellos como, no sé si os acordáis de la historia de Juan Marcos, que siguió por un tiempo al apóstol Pablo y luego ya se cansó, había problemas, ya eso, y fue inconstante. Que hoy te dicen una cosa y mañana otra, y al final lo que pasa es que van alejándose más y más de Cristo. Hay que profesar esta verdad. Hay una historia de los primeros siglos de un hombre llamado Victorino, que era un hombre que era profesor de retórica, profesor de hablar así bien en los primeros siglos, y no conocía a Cristo, pero le habían hablado de Cristo, y hacia el final de su vida este hombre anciano conoció a Cristo y lo recibió a Cristo como su Salvador. Y fue a un amigo suyo que era cristiano, que se llamaba Simpliciano, este hombre Victorino, fue a este otro amigo que se llamaba Simpliciano y le susurró: soy cristiano, ahora soy cristiano, ¿lo sabes? Me he convertido, soy cristiano. Y este hombre Simpliciano, con mucha sabiduría, le dijo: no lo creeré, ni te consideraré como tal, hasta no verte entre los creyentes en la iglesia, hasta que no profeses esta verdad. Este hombre Victorino se extrañó y dice: ¿es que estos muros le hacen a uno cristiano? ¿Es que estar aquí dentro le hacen a uno cristiano? Pero Simpliciano sabía lo que decía, porque este hombre Victorino tenía miedo que otros se enteraran de que, mira, tan mayor, tan anciano, y se ha convertido al cristianismo. Pero poco a poco la palabra de Dios fue hablándole al corazón a Victorino, y se fue dando cuenta de que si él se avergonzaba de Cristo, Cristo decía que un día se avergonzaría de él. Así que al final se rindió al Señor y vino y se congregó a la iglesia y profesó abiertamente su fe. ¿Y cuál fue el gozo también para su amigo Simpliciano? Y eso es lo que dice Romanos 10, versículo 10, cuando dice: porque con el corazón se cree para justicia. Sí, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Debemos profesar esta verdad con el corazón y con la boca. Pero el soldado cristiano no solamente profesa la verdad, sino que también pelea por la verdad. Y es lo que dice Judas 3, que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No es solamente pelear un poquito, contender ardientemente con todas nuestras fuerzas. Y es lo que ha ocurrido en la historia por muchos, muchos siglos. Pablo y Bernabé, cuando vinieron errores a la iglesia, el error que venía a la iglesia en Hechos 15 es que había gente enseñando que sí, somos salvos por el Señor Jesucristo, pero hay que cumplir todos estos ritos. Si no cumples los ritos, no vas a ser salvo. Y Pablo y Bernabé contendieron ardientemente por la fe y dijeron: de eso nada. De eso nada, la salvación es solamente por la fe en Cristo y no nos vamos a mover ni un milímetro en esto, porque si no, vamos a mandar a la gente al infierno. La salvación no es por ritos ni por obras, sino solo por la fe de Cristo. Y pelearon esa batalla. Pero esa no fue la única batalla. Pablo tuvo que pelear muchas más. Una en 1 Corintios 15, cuando venía gente y les decía a los corintios: ¿sabéis qué? No va a haber resurrección. Sí, está muy bien esto de creer en Cristo en nuestra vida, pero cuando muramos, al hoyo y ya está. La resurrección ya se efectuó, ya no va a haber resurrección. Y Pablo viene y pelea por la fe dada una vez a los santos y les dice: por supuesto que hay resurrección. Si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, estamos en nuestros pecados. Y Pablo contendió ardientemente por la fe. Pero esto no solamente ocurrió en tiempos bíblicos, por toda la historia de la iglesia, de los cristianos verdaderos de Dios, ha habido gente que ha contendido, ha peleado ardientemente por la fe. Y la Reforma Protestante fue un tiempo que Dios mandó a hombres fieles a contender ardientemente por la fe. Gente que luchó hasta la muerte. Gente que tuvo condenas de muerte. Gente que murió en la hoguera de la Santa Inquisición. Y no negaban su fe y peleaban hasta la muerte. Y para el mundo eso es algo increíble, algo que no se lo pueden creer. ¿Cómo que alguien va a luchar por una verdad así? ¿Cómo alguien va a luchar hasta la muerte? El mundo no entiende esto. No puede entender que la palabra de verdad sea más importante para ti que tu dinero, que tu reputación o que tus posesiones. Para ellos solo son opiniones. Tú piensas que esto es verdad y yo no. Pero
que esto es tan importante para ti. No, hombre, no. No, hombre, no. Tu vida es más importante, ¿no? Tus posesiones. Y les deja con la boca abierta que un cristiano esté dispuesto a ir hasta la muerte por las verdades de la Escritura. Por las verdades de la Escritura. Eso es lo que le pasó a Pilato. ¿Os acordáis cuando Cristo estaba con Pilato? Y Cristo le dijo a Pilato, yo he venido para esto, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué le dijo Pilato? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo vas a morir tú por la verdad? ¿Cómo vas a dar tu vida por la verdad? ¿Qué es la verdad? Si la verdad no importa, y menos aún si te estás jugando la vida. Eso es como el mundo piensa. Pero el cristiano verdadero está dispuesto a entregarlo todo, si algún día llega incluso la muerte, incluso entregar su vida por la verdad. El soldado cristiano profesa la verdad y pelea por la verdad. Y esta es la verdad doctrinal de la palabra, pero también hay una verdad practicada. Y eso es una vida de integridad, porque esta palabra de verdad tiene un efecto en tu corazón y en tu vida. No solamente se queda aquí, sino tiene un efecto en toda tu vida práctica. Job, ¿os acordáis de Job? Dios dijo de Job, él es íntegro. Él es íntegro. Lo que ves es lo que hay. Hay un corazón sincero. No es como una cebolla, que hay muchas capas, y hoy ves una y mañana ves otra, y en la iglesia es una cosa, y en la casa es otra, y en el trabajo es otra. Job era íntegro, como el pan integral, que es lo que ves ahí, no le han quitado nada, es lo que ves ahí. Y así Efesios nos dice que hay que desechar la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, que hay que seguir la verdad en amor. Sabéis que una cosa de las que más repugnancia le dan a Dios es la hipocresía, la falta de integridad. Por eso Cristo, cuando vino aquí tantas veces decía hipócritas a aquella gente que vivía una doble vida. Así que ciñámonos en nuestra cintura con el cinto de la verdad. ¿Y sabéis lo que dijo Cristo? Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres para poder luchar para Él. La verdad os hará libres de todas las ataduras del diablo. La verdad te hará libre para pelear la buena batalla de la fe. Así que cíñete, ponte el cinturón de la verdad. Pero en segundo lugar, y ya para acabar, y esto es más corto, queremos ir al segundo elemento que aparece aquí en el versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En segundo lugar, y ceñidos con la coraza de justicia. La coraza es un elemento que se ponía desde el cuello hasta arriba de los muslos, que se ponía el soldado cristiano, que cubría toda esa parte por delante y por detrás. La palabra coraza que ves ahí en la Biblia, en el versículo 14, en el griego original es la palabra tórax. Y esa palabra la conocemos, el tórax es la caja torácica que está aquí, pero también la coraza cubría el abdomen, cubría todo el tronco del hombre. ¿Y por qué? Porque todos sabemos que aquí dentro es donde están los órganos que tienen mucha importancia. El corazón, los pulmones, el hígado, un montón de órganos que Dios ha puesto aquí y que hay que cubrir. Así que por eso es tan importante. Pero sabemos que Pablo no solamente estaba pensando en el soldado romano, sino en Dios como aquel guerrero victorioso. Acompáñame, por favor, a Isaías 59. Isaías 59. Isaías 59, versículo 14. Vemos aquí en Isaías una situación muy triste, una situación trágica, que es la situación de la humanidad. Isaías 59, versículo 14. Bueno, perdón, voy a empezar en el versículo 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Isaías 59, 12. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Así estamos, no hay verdad, no hay derecho, no hay justicia. Dice ahí, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal, el único que se apartaba del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová,
y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho, la justicia. Y dice ahí, versículo 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Esa es la situación en la que está el hombre. Pero mira lo que dice después. Y lo salvó su brazo. Dios vio que no había nadie, que había pecado y que no había nadie que se pusiese como mediador, como interponiéndose entre el hombre y Dios. Así que, ¿qué dice? Y lo salvó su brazo. Y Dios buscó la salvación por su propio brazo y le afirmó su misma justicia. Su misma justicia. Versículo 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. El guerrero divino es Dios, es Cristo Jesús, y vio que no había justicia, no había derecho, no había bondad, solo había maldad en este mundo, y no había ni uno que se interpusiese entre Dios y los hombres, que hiciera de mediador entre Dios y los hombres, ni uno ni una, nadie. Así que Cristo mismo tomó ese papel. Cristo mismo vino, se puso la coraza de justicia y Él vino a ser ese mediador entre Dios y los hombres, el que iba a estar en medio, el árbitro entre Dios y los hombres para traer reconciliación entre Dios y los hombres. Dios vio la maldad y todo esto y Dios mismo actuó. Lo salvó su propio brazo. El Hijo de Dios se puso en medio, se vistió de justicia como de una coraza. Así que al pensar en la coraza de justicia, nuestra mente tiene que ir directamente a Cristo. Él es el que la lleva, Él es el que la hizo, la fabricó en sí mismo, esa coraza de justicia. Y es esa justicia suya que Él nos da a nosotros. No es nuestra propia justicia, sino esa justicia suya, esa coraza de justicia, Él se la quita y nos la pone a nosotros. Y coge nuestra asquerosa ropa de pecado y se la pone a Él mismo en la cruz. Esa es la imagen de la cruz, eso es lo que tenemos que darnos cuenta que ocurrió en la cruz. La justicia de Cristo se nos da a nosotros y nuestras asquerosas ropas de pecado se las pone Él. Eso es lo que ocurrió allí. Y cuando pensamos en esta coraza de justicia que estamos estudiando en Efesios, tenemos que pensar en eso. Cuando hablamos de justicia, también los puritanos hablaban de justicia imputada y justicia impartida. Dos tipos de justicia que el cristiano experimenta. ¿Qué es esto de la justicia imputada? Hay gente que dice, uy, estas palabras tan difíciles, a mí no me importa nada que signifiquen estas palabras. Pero es que esto es algo básico, esto es algo principal, esto es algo crucial. Te equivocas por 1 milímetro en esto y puedes estar yendo en el camino al infierno. Una ilustración, si tú estás cortando una tarta, da igual si cortas un poco más grande o un poco más pequeño, ¿no? Da igual, le tocará a alguno un trozo más grande, comerá más o menos. Pero si ese mismo cuchillo, ese mismo bisturí, lo tiene un doctor cirujano y está haciéndote una operación a corazón abierto, sí que te importará si la incisión que va a hacer, si el corte lo hace bien o mal, porque es una área de vida o muerte. Pues de la misma manera, cuando hablamos de cómo una persona es justificada delante de Dios, de cómo una persona es salva delante de Dios, el mínimo error nos puede llevar a una eternidad sin Cristo. Así que, ¿qué significa esto de que Dios nos da su justicia, de la justicia imputada? ¿Os suena la palabra imputado? La escuchamos en las noticias, ¿no? Un político se le ha imputado un delito de malversación de fondos o de lo que sea. Se le ha atribuido un delito a ese político. Hay un delito y se le atribuye a ese político y la mayoría de ellos pues al final dan como culpables porque han malversado los fondos. Pero esta justicia imputada es una justicia que se nos atribuye a nosotros. No viene de nosotros, sino que se nos atribuye a nosotros. Pablo decía en Filipenses que él quería ser hallado, encontrado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí queremos volver a la historia de la Reforma. Martín Lutero era un monje, era también un profesor, y por muchos años él tenía un problema existencial tremendo. Vivía ahí, en Alemania, y él leía la Biblia, y él veía que Dios exige
justicia perfecta. Que Dios dice que su comunión íntima es con los justos. Que Dios dice que al ser justificado tendremos paz. Y él dice, pues yo me esfuerzo y me esfuerzo y me esfuerzo, ¿y cómo voy a ser justo? Y Lutero buscó por sí mismo esta justicia por años y años. Incluso viajó a Roma. Viajó a Roma desde Alemania e hizo toda esta peregrinación, buscó en todas las iglesias en Roma a ver cuántas ofrendas podía dar, cuántos ritos podía dar, y no encontró esa justicia propia para ser justificado, para tener esta paz en el corazón. No podía, hasta que encontró en la palabra de Dios que dice que el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que esa justicia que exige Dios no la podemos obtener nosotros, sino que es la misma justicia de Dios que Él nos da a nosotros por la fe. Él nos imputa, Él hace la transacción y nos imputa esa justicia por la fe. Y cuando Lutero encontró esto, cuando Lutero se dio cuenta que la palabra de Dios enseña la justificación por la fe, que es la justicia de Cristo que se pone a nosotros, dice, parece que las puertas del paraíso se abrían delante de mí. Que la justicia que nos salva no es una justicia trabajada por nosotros, sino una justicia imputada a nosotros. Y es que da igual. Y en cuanto a la Biblia, da igual la vida que lleves, lo que hayas conseguido, lo que hayas hecho en el pasado, los méritos que hayas ganado, las buenas obras que tengas. El día que estés delante de Dios te vas a dar cuenta que no eres más que un pecador indigno, que todo lo que has hecho es totalmente insuficiente. Entonces, ¿cómo puedo ganarme la salvación? Quizá preguntas. Es que no puedes ganártela. Es que no puedes hacer nada, porque Cristo ya la ganó por ti. Lo que tienes que hacer es creer en Él. Y esa es la doctrina de la justificación por la fe, que cuando tú crees en Cristo, Él te da, te imputa esa justicia. Es lo que dice 2 Corintios 5, 21. Dice ahí 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, a Cristo, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esa es la coraza de justicia de la que estamos hablando. Y esa justicia imputada de Cristo a nosotros es la base de la justicia impartida, de la justicia que ahora podemos vivir en nuestras vidas, no para ganarnos la salvación, sino como resultado de la salvación. Esa justicia que no nos salva, sino que viene porque somos salvos. Dios llama a aquel cristiano que ha sido declarado justo delante de Él por la justicia de Cristo, a ese cristiano lo llama a vivir ahora en justicia. A vivir ahora en justicia. Entonces, la coraza de justicia, ¿a qué se refiere? Pues a las dos. Creo que Pablo tenía estas dos cosas en mente. La justicia imputada de Cristo y también esa justicia impartida. Es una coraza de dos capas de metal, si se puede decir así. El metal interior es esa justicia perfecta de Cristo, que nada la puede atravesar por delante y por detrás, y que nos asegura que ninguna tentación del diablo va a poder destruirnos. El metal exterior es esa justicia impartida, esa justicia que Dios quiere que vivamos en ella, no para ser salvos, sino como resultado de que somos salvos. Y tenemos que darnos cuenta que el diablo va a venir y va a atacarte a ti y te va a recordar cada una de las veces que has caído, te va a recordar todos los pecados que has hecho, todo lo indigno que eres, todas las veces que te has revolcado una y otra vez en el pecado, te lo va a recordar te va a recordar tu falta de justicia, te lo va a recordar. Pero tú le puedes recordar a Satanás que la justicia de Cristo es perfecta, que en la justicia de Cristo no va a encontrar error, que sí, mis justicias son como trapos de inmundicia, pero la justicia de Cristo es perfecta y Él me ha dado su justicia, Él me ha dado su coraza para que la lleve yo. Te pregunto, ¿estás vestido de esa coraza de justicia? ¿Esa coraza de justicia de Cristo? ¿Cristo te ha dado esa vestidura suya para que la lleves tú? Te lo pregunto, porque es básico, es crucial para tu salvación. Solamente la podrás recibir si vienes a Cristo y le pides que te la dé por la fe. Te arrepientes de tus pecados y crees en Él. Y si la has recibido, entonces tienes el poder en ti mismo por el Espíritu Santo, no en ti mismo, sino por el Espíritu Santo que vive en ti para vivir esa vida de justicia, de buenas obras, andando cerca y más cerca del Señor. Vamos a orar y después directamente
celebraremos la cena del Señor.